¿Qué ha visto usted en esos momentos que le hace creer que hay algo más allá? Bueno, yo he acompañado a mucha gente, sí, en esos momentos de que se marchan, ¿no? De aquí para ir allí. Y siempre he visto, generalmente, en el momento final, paz. Una paz muy grande. O sea, que pueden estar agitados, puede ser, pero cuando es una muerte después de una enfermedad larga. Yo me acuerdo, por ejemplo, un niño que a mí me impresionó mucho su vida, que es Diego, que muere con 9 años, ¿no? Y entonces ya él sabía que se estaba muriendo en esos momentos y le fueron a poner una sedación, la última ya, para que se durmiera ya, porque de hecho le pusieron una sedación y a los pocos minutos fallece. Y le dije, bueno, Diego, venga, que ahora te van a poner una cosa para descansar, ahora vas a descansar. Y me dice, no, ahora voy a disfrutar. Un niño de 9 años.